Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer una base cuadrada y rígida para una maceta cuadrada. Este tipo de bases nos puede facilitar mucho a colocar una planta o una flor dentro de una maceta. Esta base tiene 8 centímetros por 8 centímetros y 4 centímetros de la altura. Para llegar a este tamaño he utilizado hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y un trozo de poliespan reciclado. Una vez aprendido el patrón base, podemos cambiarlo y adaptarlo a cualquier otro tamaño de la maceta. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y ahora hacemos 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Vuelta número 2, vamos a empezar de un aumento doble de puntos bajos. Un aumento doble de puntos bajos son 3 puntos bajos en el mismo punto. El aumento doble hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y hacemos 1, 2, 3. 3 puntos bajos. Ahora, el motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto bajo y un aumento doble. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento doble, que son 3 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos un punto bajo, un aumento doble de puntos bajos. Un punto bajo y un aumento doble de puntos bajos. Después del último aumento doble todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y colocamos el marcador. Vuelta número 3, vamos a empezar con un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un punto bajo, ahora un aumento doble. El motivo que vamos a repetir 3 veces son 3 puntos bajos por separado y un aumento doble. 3 puntos bajos en el mismo sitio. Tres puntos bajos por separado y ahora un aumento doble. Repetimos una vez más. 3 puntos bajos por separado y 3 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos una vez más. 3 puntos bajos y un aumento doble. Terminamos la vuelta con un punto bajo. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador,
Vuelta número 4, empezamos de 2 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y ahora un aumento doble. El motivo completo, que repetimos 3 veces, son 5 puntos bajos por separado y un aumento doble. Cinco puntos bajos y ahora 3 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 5 puntos bajos y un aumento doble. Repetimos una vez más. 5 puntos bajos, un aumento doble. Después del último aumento, tejemos 2 puntos bajos. Hemos empezado la vuelta con 2 puntos bajos y terminamos con 2 puntos bajos. Si contamos el punto que subimos para empezar la vuelta, tenemos 5 puntos bajos, que es un motivo entero. La cadeneta que subimos para empezar la vuelta nos sustituye el primer punto bajo. Saltamos ahora el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y ahora, vuelta número 5, vamos a empezar de 3 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento doble, que son 3 puntos bajos en el mismo punto. El motivo entero, que son 7 puntos bajos y un aumento, repetimos 3 veces. Siete puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Hemos empezado con 3 puntos bajos y terminamos con 3 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6, empezamos de 4 puntos bajos. Cada vuelta siguiente empezamos de un punto bajo más que la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos 4 puntos bajos. Hacemos un aumento doble. El motivo completo, que vamos a repetir 3 veces, son 9 puntos bajos y un aumento doble. Un aumento doble, son 3 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Después tejemos 4 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 6 vueltas. Vamos a comprobar el tamaño de la pieza con el tamaño de la maceta. Esta maceta es la que hemos hecho en el vídeo anterior. Entonces, la base que estamos preparando tiene que tener un poquito menos que la base de la maceta. Si utilizamos el mismo hilo
que hemos utilizado para tejer la maceta, tejemos una vuelta menos para la base que para la maceta. Voy a hacer una vuelta más, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y vuelta número 7 empezamos de 5 puntos bajos. Hacemos un aumento doble. El motivo completo, que son 11 puntos bajos y un aumento doble, repetimos 3 veces. Once puntos bajos y un aumento doble. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Si hemos llegado al tamaño adecuado para la maceta, donde vamos a colocar la base, cerramos la vuelta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Para hacer bases más grandes, continuamos de esta manera hasta llegar al tamaño deseado. Cada vuelta siguiente empezamos con un punto bajo más antes del aumento. Terminamos la vuelta con la misma cantidad de puntos que hemos empezado. Y luego el motivo entero aumenta en cada vuelta 2 puntos bajos entre los aumentos. En la última vuelta, vuelta número 7, hemos hecho 11 puntos bajos y un aumento doble. Luego vuelta número 12 serían 13 puntos bajos, luego 15 puntos, 17 puntos, así hasta llegar al tamaño adecuado. Ahora vamos a recortar en un poliespan reciclado una pieza del tamaño del cuadrado que hemos hecho. Entonces cogemos un trozo de poliespan. El poliespan que voy a utilizar tiene 4 centímetros del grosor. Colocamos nuestra pieza que hemos hecho y ahora dibujamos los laterales. La colocamos bien en una esquina. Y ahora la vamos a recortar. Tenemos la base. Ahora tejemos otra pieza igual que esta, pero sin cortar el hilo. Aquí ya tengo otra pieza preparada. Tiene la misma cantidad de vueltas, el mismo tamaño. Ahora vamos a seguir trabajando en punto bajo sin aumentar. Todas las vueltas empezamos de un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior.
En todas las vueltas saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Continuamos de esta manera hasta llegar a la altura de poliespan. Entonces tejemos alrededor de 4 centímetros. Llegamos a la altura de poliespan, lo colocamos dentro, ahora colocamos la otra base por encima y vamos a unir las dos piezas. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador ahora de la pieza más grande cogemos el punto entero y de la pieza que tenemos por encima cogemos la mitad del punto, la parte trasera. Y hacemos un punto deslizado. Cogemos el hilo, un punto deslizado y continuamos. Tejemos el punto entero y aquí cogemos solamente la mitad del punto. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Como tenemos la misma cantidad en las dos piezas, nos debería coincidir perfectamente. Tejemos el último punto y cerramos la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo el extremo escondemos dentro. Y colocamos la base dentro de la maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo, os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.